Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a todas y todos quienes hoy nos acompañan en la tercera sesión del ciclo Integridad para el Nuevo Chile de la Alianza Anticorrupción UNCAC. En primer lugar, invitamos a todas las personas que hoy nos acompañan a revisar las 3 sesiones que hemos desarrollado en nuestro ciclo de webinarios y a seguir la próxima y última sesión de este ciclo que se realizará el miércoles 25 de agosto a las 12 horas. Para más información, pueden visitar la página web y redes sociales de la Alianza Anticorrupción que dejaremos en el chat de este webinario. El webinario de hoy, titulado Integridad y Prevención de la Corrupción en el Sector Privado, cuenta con la participación de 2 importantes panelistas. En primer lugar, la señora Fernanda Hurtado, gerenta general de la Fundación Generación Empresarial, organización que promueve la integridad y las buenas prácticas. Es también miembro del directorio de UDD Ventures, incubadora y aceleradora de negocios de la Universidad del Desarrollo. Fernanda es cientista política y magíster en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y MBA del S Business School de la Universidad de los Andes. En segundo lugar, la señora Catalina Riaño. Catalina tiene especialización en negocios y comercio internacional. Actualmente es Project Manager de AATK Chile, la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria, donde lidera el proyecto de integridad y compliance. Además, trabaja en coordinación con Alliance for Integrity y es parte del grupo de trabajo regional de esta misma organización, donde se desarrollan múltiples iniciativas para combatir la corrupción en todas sus formas. El webinario del día de hoy estará dirigido por la señora Dora Ruiz, jefa de la División de Compras Colaborativas de la Dirección Chile Compra, quien además es la jefa del Observatorio de Chile Compra. Dora es politóloga, licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y también es magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile y diplomada en Business Intelligence de la misma universidad. Esta sesión consistirá en un diálogo en base a 3 preguntas que responderá el panel bajo la dirección de nuestra moderadora. La audiencia podría interactuar vía Mentimeter y realizar preguntas mediante el chat. Antes de comenzar, invitamos a nuestra audiencia a ingresar a www.menti.com con el código 7666-7745 que dejaremos en el chat para responder 2 preguntas. La primera de ellas es: ¿qué organismos deberían seguir lineamientos de integridad y compliance? Y las alternativas que tenemos son: ahí estamos viendo la pregunta. Y las alternativas que tenemos son: A, solo las empresas del Estado; B, todos los organismos públicos; C, solo las pymes; D, todas las empresas privadas; D, todas las empresas privadas de mayor tamaño; E, todos los proveedores del Estado; o letra F, las instituciones del ámbito público y privado sin distinción. Más tarde analizaremos las respuestas. Agradecemos a todos su participación. Ahora le dejo la palabra a Dora para comenzar con la sesión. Dora, por favor, estás silenciada. Muy bien, ahora sí. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este evento tan especial. Sin duda alguna, la prevención de la corrupción en el sector privado, el rol que juega hoy día en todos los ámbitos de acción, el tener y ser una organización que tenga políticas claras, una industria que tenga establecidos sus sistemas de compliance y sus sistemas anticorrupción, es de una gran importancia no solamente para las empresas en sí, sino para todos los que nos relacionamos con ellas, como por ejemplo el sector público. En mi caso, dentro de lo que es la compra y la contratación pública, nosotros tenemos más de
107.000 proveedores que se relacionan con el Estado, en una relación en donde el proveedor y el comprador siempre tienen que ir de la mano para trabajar en conjunto estos temas. Para mí es un honor poder compartir con estas dos grandes panelistas este evento, y sin más atraso, quisiera hacer poner la primera pregunta sobre la mesa, y que es la que analizaremos hoy día, y es cómo la integridad y la transparencia pueden jugar un rol fundamental para lograr una sostenibilidad social y económica. Aquí me gustaría darle en primer lugar la palabra a Fernanda. Fernanda, tiene la palabra. Buenas tardes. Bueno, primero que nada quiero agradecerles la invitación a participar de este conversatorio y a todo el equipo de la Alianza Anticorrupción, UNCAC, y de la Contraloría, y felicitarlos por la realización de este ciclo de integridad para el Nuevo Chile. Y obviamente un saludo especial también para Catalina, para ti, Dora, y para Claudia Sepúlveda. Bueno, me parece que tu pregunta es muy buena para empezar esta sesión de hoy día, y quiero partir diciéndoles que, bueno, Fundación Generación Empresarial es una organización que ya lleva cerca de 30 años trabajando con personas y organizaciones de diversos rubros en la tarea de construir culturas de integridad. Nosotros desde la Fundación tenemos el convencimiento que la integridad no es solo un asunto de buenismo o de acatar normativas, sino que es una firme convicción de que la ética, la transparencia y el respeto a la ley son necesarios para la construcción social y económica. Por lo mismo, nunca deben descuidarse o dejar de hacer esfuerzos e inversiones para fortalecerla. Y esto además permite que estos esfuerzos que se están haciendo logren permear a toda la institución. Creo que todo lo que ha pasado en los últimos 18 meses nos confirma que hubo un cambio gigante en el espacio que ocupa la empresa en la sociedad. Es decir, hemos visto cómo las barreras entre lo público y privado se movieron. Y de ahí que en este contexto, que también ahora se suma una gran incertidumbre, cobra mucho mayor fuerza que todas las instituciones, no solo la empresa privada, revise el trabajo que está realizando para desarrollar su actividad de manera íntegra. Yo creo que acá estamos frente a una oportunidad única, y especialmente para el sector privado, que muestre el rol fundamental que juega en la recuperación económica y en este marco de la organización social, porque puede proveer realmente las condiciones no solo para un retorno seguro, apoyando iniciativas y políticas públicas que agilicen proyectos de inversión, pero también siendo un factor clave en la recuperación del empleo, que sin duda es uno de los mayores desafíos que hoy día tenemos. Esto implica un cambio muy profundo al interior de las empresas, porque requiere dar una creciente importancia a los principios y valores, volver a mirar el propósito, es decir, aquello para lo cual se organizó la institución, la empresa, lo que nos da esa meta a la cual queremos alcanzar, que es finalmente el soporte para una cultura donde va a primar la transparencia y la ética. También creo que es muy necesario que las empresas se vayan poniendo estándares cada vez más altos que la regulación vigente, y que sus líderes sigan invirtiendo el tiempo que se requiere, y mucho más que antes, con sus colaboradores para difundir la cultura dentro de toda la organización. Y además hay un factor clave, es que independiente del lugar que estos líderes usen, tengan en la estructura jerárquica de la organización, es que cada una de las personas, miembros de una institución, actúen dando el ejemplo. Eso es una clave del liderazgo íntegro. Pero también hay otro factor que es clave, y yo creo que hoy día es nuestra misma sociedad, porque tenemos que estar todos mucho más abiertos a derribar prejuicios, a reconstruir las confianzas y estar dispuestos a construir relaciones interpersonales mucho más sólidas. Creo que esto se logra asumiendo que la integridad es una responsabilidad personal de cada uno, como decíamos, este liderazgo íntegro, de dar el ejemplo. Pero actuar con integridad es responsabilidad de cada uno. Lo que quiero transmitir acá es que tenemos que hacer las cosas bien, no solo en nuestra calidad, por ejemplo, de miembros de una organización, o quizás miembros de una familia, o de alguna otra organización social, sino que contribuir con nuestras acciones y comportamiento ético personal a una sociedad donde prime el respeto, la tolerancia y el bien común. Eso es lo que le da finalmente estabilidad a una sociedad, al país, y que permite el progreso sostenible de su economía y de su sociedad. Bueno, y finalmente también tenemos que tener en cuenta que estamos frente a una ciudadanía que está mucho más atenta y proactiva ante todo lo que está pasando.
Y por eso es necesario que también nosotros seamos muy respetuosos de la institucionalidad. Y en esto, no solo los empresarios, pero también todos los líderes de opinión y las autoridades que hoy día, por ejemplo, se amparan en demandas ciudadanas para tensionar a las instituciones, para hacerlas más frágiles y de esa manera ir poniendo quizás ideas que desestabilizan y que generan más incertidumbre, tienen que tener mucho cuidado. No podemos exponer a nuestra institucionalidad, que ha sido un activo muy importante de nuestro país y sobre todo de nuestro crecimiento económico, que sean capturadas por intereses cortoplacistas, porque esto finalmente es caldo cultivo para la corrupción y para actitudes que están muy lejos de ser éticas y apoyar un desarrollo sostenible tanto en lo social como en lo económico. Muchas gracias, Fernanda. Sin duda alguna pones en la palestra temas de gran relevancia para la discusión de este panel y no solo para este panel, para la discusión en la que hoy día, como bien tú lo planteas, estamos como sociedad. La integridad como una estructura firme, un pilar firme que sea el que guíe el quehacer, no solamente de las personas individuales, como lo planteaste, sino también de todo las empresas y el quehacer privado, sin duda alguna, se torna muy importante. La clave, indicas tú, para la recuperación del empleo, tiene que ver con integridad, tiene que ver con transparencia. Sin duda alguna, las conversaciones hoy día son diferentes, los espacios de trabajo son diferentes y la integridad para poder avanzar en todo lo que hoy día nos estamos definiendo como nueva sociedad, sin duda alguna trae consigo la integridad como la clave para la recuperación, como lo planteabas del empleo. El soporte de la cultura y de la ética, una regulación más alta, mencionas tú, importante. Después yo creo que podemos debatir más al final del panel cómo podemos o cómo nos imaginamos subir más la vara en la regulación sobre la ética y tener mayores promociones de ética a partir de las discusiones en las que nosotros estamos. Catalina, te cedo la palabra. Ok, muchas gracias, Dora. Buenos días a todos. Antes que nada, quiero agradecer la invitación a esta conversación. Para mí es muy grato hacer parte de las iniciativas que presenta y fomenta la Alianza Anticorrupción, porque considero que son una instancia que aporta al avance de la lucha contra la corrupción efectivamente en todos los sectores. Tal como decía Fernando, y a lo mejor para recalcar un poco, efectivamente estamos viviendo en una cultura, en una sociedad que cada día tiene más exigencias. Y no solo en Chile, diría yo, sino ha habido este tipo de estallidos sociales en toda la región, ¿no? Y es un llamado al cambio, no solamente al interior de las empresas privadas, sino, diría yo, al interior de todas las instituciones. Es una sociedad que está cada día más empoderada, donde cada vez más le interesan los estándares y los temas de integridad. Efectivamente, ya cuando tú vas a hacer o a realizar una compra básica, y lo vemos al día a día, ya no es ver la publicidad y comprarla simplemente, sino es ir más allá de esa compra y ver esa empresa o esa compañía cómo se está comportando, por ejemplo, en el tema de derechos humanos, cómo hacen sus productos, cómo es su relación con los proveedores. Yo creo que esto es bien importante. Bueno, ahí... cómo las empresas pueden lograr estos estándares. Yo creo que deben ir alineados definitivamente con estándares internacionales, como por ejemplo tolerancia cero ante cualquier acto de corrupción. Ya en este momento hacer lo correcto, ya sea como personas, como sociedad o como compañía, es algo que ni siquiera está en discusión.
ya la sociedad, como decía Fernanda, nos lo ha dicho, todos vamos en el camino de comprometernos con una cultura real de integridad que vaya a lo mejor más allá de lo que nos exige una legislación o de las recomendaciones que nos dan las entidades reguladoras, ¿no? Van hacia lo que hace la persona, lo que, por ejemplo, cómo el directorio, cómo la gerencia está guiando la discusión al interior de las compañías, cómo las instituciones públicas o las instituciones del Estado están llevando la discusión de la integridad con las personas que trabajan con ellos, con sus trabajadores o trabajadoras. Y ahí quiero también retomar un poquitito lo que conversó Gloria de la Fuente, creo, en el webinar anterior, y donde decía, definitivamente, para que tengamos un ecosistema de integridad, un ecosistema más transparente, donde logremos esta economía sostenible, debemos estar, todos los actores debemos estar involucrados. ¿Cómo nos podemos involucrar? Primero, siendo sensibles a que la corrupción y todos los actos poco éticos definitivamente disminuyen las oportunidades, generan más pobreza, y es por eso también que debemos invitar a las compañías que tienen a lo mejor un plan de integridad mejor formado, que inviten, por ejemplo, a su cadena de valor, que la hagan partícipe, a sus colaboradores de participar de esto. Muchas veces las compañías ven esto muy lejano porque sienten que los planes de integridad son unos planes muy gigantescos donde solamente hacemos un checklist, donde solamente tenemos un código de ética que lo firma el colaborador o el proveedor. Pero yo creo que estamos en un momento social y en un momento cultural también, con estas exigencias de la sociedad, donde esos planes de integridad deben ir más allá, deben ser más vivenciales, deben ser realmente una cultura de integridad. Muchas gracias, Catalina. Catalina nos llama a un cambio profundo de las empresas privadas y de las instituciones con las que se relacionan las empresas privadas. Aquí tanto quienes nos relacionamos con las empresas privadas como las mismas debemos efectivamente asumir, ojalá, los mejores estándares posibles, dice Catalina, los mejores estándares internacionales, comprometernos con una cultura de integridad que sea capaz de aplicarse, ¿ya? Nos llama a la realidad, Catalina nos llama a la integridad aplicable, a que sea una verdadera propuesta de acción dentro de las empresas, y por qué no hacerlo con todos los colaboradores y con todos los que finalmente son el conjunto de las personas que actúan y generan acciones para que las empresas y las organizaciones sean más probas y más transparentes. Claudia, nos vamos, por favor, cuéntanos cómo fue el resultado que nos arrojó el primer Mentimeter, por favor. Claro, aquí vamos a revisar cómo vamos con los resultados. Dame un segundo, Dora, por favor. Vamos a proyectar un minuto. Mientras que proyectas, invito a todos los panelistas a hacer preguntas a los que estamos participando en este panel. Por favor, está abiertísimo para que puedan hacernos todas las preguntas que quieran y poderlas discutir. Vamos a tener un tiempo al final de esta sesión de poder revisar las preguntas y poder conversar con ustedes los temas que más les preocupa y les hace sentido en este seminario. Para darnos unos minutos que estamos, ahora sí, estábamos con un tema técnico, pero lo estamos resolviendo. Ahora sí. Bien, entonces, ante la pregunta, ¿qué organismos deberían seguir los lineamientos de integridad y compliance? Nuestra audiencia está contestando y que lo que nos dicen es que
que principalmente el 62% responde que todas las instituciones del ámbito público-privado, sin distinción, deberían seguir los lineamientos de integridad y compliance. Un 17% indica que todos los organismos públicos, un 12% los proveedores del Estado, un 8% todas las empresas privadas de mayor tamaño, un 2% solo las empresas del Estado y, bueno, un 0% solo las pymes. Esos son los resultados que hasta el minuto está arrojando la participación ante esta consulta que estamos haciendo sobre los organismos que deberían seguir los lineamientos de integridad y compliance con estas alternativas que nosotros estamos presentando. Vamos a seguir haciendo nuevas preguntas y, como dices tú, a ver si los invitamos también a que vayan consultando a nuestros panelistas mediante el chat. Mediante el chat, sí, que utilicen el chat. Interesantes los resultados. Esperamos que sigan, por favor, contestando estas preguntas y tiene como objetivo acercarnos a los temas y finalmente creemos que es una forma interactiva y participativa de poder ser parte de este evento también. Así que ojalá puedan contestar todas las preguntas. Ahí, Fernanda, perdón. Dora, perdóname, yo ahí quisiera complementar un poquitito respecto al Mentimeter y bueno, felicitar a todos los que de verdad dijeron que todas las instituciones, tanto públicas como privadas, deben tener lineamientos de integridad, compliance, ética, relevamiento de valores, etcétera. Yo creo que todos estamos dentro del ecosistema, todos queremos tener una economía más sostenible, todos queremos tener una mejor sociedad. Y me preocupa un poquitito los que respondieron que solamente los organismos públicos o los proveedores del Estado debiesen tener un plan de integridad. Y ahí, bueno, nada, invitarlos a revisar que al final todas las instituciones, sin distinción, públicas, privadas, incluso dentro de las privadas, también existe la gente piensa que solamente las instituciones privadas muy grandes, las multinacionales, debiesen tener un plan de integridad o compliance, o que quizás tienen las herramientas para tener un plan de integridad. Y resulta que también las pymes deben tener un plan, un lineamiento de valores, un código de ética, y deben sumarse al final a esta voz de realizar negocios éticos, realizar negocios limpios, porque al final todos somos una cadena y esa es la manera como podemos generar una economía más justa también, ¿no? Y una sociedad más justa. Eso. Perfecto. Perfecto, muy bien. Fernanda, no sé si quieres añadir algo a esta reflexión que acaba de hacer Catalina. Fernanda, ¿nos escuchas? Bien. Ahora sí, perdona, no podía activar el audio. Creo que lo que dijo Catalina es clave y se relaciona directamente también con lo que ella mencionó justamente hacia el final de la primera pregunta, que es el concepto del involucramiento. No podemos pensar que para tener realmente organizaciones más íntegras o para tener una economía más inclusiva y que dé mejores oportunidades y asimismo que tenga niveles de crecimiento que nos den este desarrollo sostenible, tanto en lo social como en lo económico que buscamos, solo vamos a poder decir esto es responsabilidad, por ejemplo, del oficial de compliance o el encargado del modelo de prevención de delito o quizás del gerente de alguna área. Para tener realmente sociedades íntegras que involucren, o sea, sí, exactamente, que involucren a cada una de las personas, ese compromiso tiene que venir de cada uno de nosotros. Y ahí hay un punto clave. Y tener planes de compliance o lineamientos de integridad, no hay que pensar en planes a veces muy sofisticados. Se puede partir por acciones chicas. Y acá hay una palabra clave. Podemos tener un plan, pero
lo clave es ir desarrollando acciones concretas, que pueden ser el desarrollo del código de ética, participar de capacitaciones, tener reflexiones al interior de la misma organización respecto a los temas que son más, son más difíciles o potencialmente conflictivos. Y ahí hay una clave que cualquier organización del tamaño que sea puede seguir sin la necesidad de grandes inversiones, grandes trabajos, y que sí van a contribuir a tener un ambiente más íntegro y una organización más íntegra. Perfecto. Sí, efectivamente, cómo empujar estas acciones para que todo sea un proceso que nos conlleve a un trabajo más íntegro, más probo, cómo a partir de las definiciones de los estándares en las que tanto las empresas públicas como el Estado se comprometen para poder seguir avanzando en estos modelos. Tú tocas, Fernanda, un tema muy importante que tiene que ver con los códigos de ética. En el sector público hay muchos organismos públicos que hoy día trabajan con códigos de ética claramente identificados a partir de un trabajo muy importante que se llevó a cabo en la UNCAD y que lo que nos permite es a nosotros como funcionarios públicos tener mayor claridad sobre las distinciones, tener mayor claridad sobre los conflictos de interés a partir del trabajo y el público. Y creo que instrumentos como estos deben de potenciarse, deben generarse en mayor cantidad, deben avanzar hacia otros sectores, como por ejemplo los sectores municipales, que es algo en lo que la UNCAD ya está trabajando, pero que en definitiva lo que hacen es permitirnos tener más claridad sobre los roles, las responsabilidades y los espacios en los cuales la integridad y la probidad deben ser pilares fundamentales a través de los cuales podemos generar relaciones armoniosas, relaciones justas entre proveedor y comprador o entre empresas privadas y el Estado. Así que, sin más, me voy ahora a la pregunta, Claudia. Volvemos contigo para que nos guíes con esta interacción con la audiencia para hacer la segunda pregunta de Menti. Claudia. Creo que Claudia tiene algunos problemas técnicos. No sé, Dorita, si quieres seguir con la segunda pregunta, a lo mejor. Sí, haremos la segunda pregunta mientras que Claudia soluciona su problema de Menti. Perdón, del micrófono. La segunda, invitamos nuevamente a nuestra audiencia a ingresar a www.menti.com con el código que está en pantalla y dejaremos en el chat para responder la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes instituciones tiene el deber de regular a las entidades privadas en materia de anticorrupción y transparencia? A, Unidad de Análisis Financiero. B, Fiscalía Nacional Económica. C, Contraloría General. D, Comisión para el Mercado Financiero. E, ninguna institución. Les pedimos por favor que entren al Menti y puedan contestar estas preguntas porque va a ser parte de todo lo que vamos a trabajar al final del seminario. Yo paso directamente entonces a la siguiente pregunta que analizamos en el día de hoy y que tiene que ver con qué rol pueden desarrollar las empresas en apoyar la aceleración de la recuperación de la economía y la reactivación del empleo. Y aquí le doy la palabra a Fernanda. Muchas gracias, Fernanda. Ahí sí. Gracias, Dora. Yo creo que acá en el escenario actual que estamos, nos estamos enfrentando a muchos dilemas y muchos dilemas éticos también, como por ejemplo,
la protección de los datos personales en el marco en que es clave la seguridad sanitaria. En el fondo, estamos pensando en cómo tener un retorno seguro, pero necesitamos pedir información a nuestros colaboradores. Tenemos que involucrarnos para obtener esa información en áreas de la vida privada de nuestros colaboradores y a veces también de nuestros proveedores. Y esta información es siempre de carácter sensible. Entonces acá tenemos que tener mucho cuidado en obtener el consentimiento de nuestros colaboradores y de nuestros proveedores si el día de mañana necesitamos dar otro uso a este tipo de datos personales. Otro aspecto que creo que es clave en esta relación y también en el proceso para fortalecer esta transparencia e integridad empresarial se relaciona con la salud mental de todos los colaboradores, que yo creo que es una de las graves consecuencias que ha traído el COVID. Nosotros sabemos que muchas empresas se están haciendo cargo de esto y tienen varias instancias de contención profesional hacia sus colaboradores u otras actividades que los ayudan, no solo a ellos, sino también a sus familias. Pero esto está directamente relacionado con otro tema que es muy clave y que quizás antes no le habíamos dado la importancia que tiene, pero es conocer realmente quién es ese que está al lado mío, quién es mi próximo, no el prójimo, mi próximo, ese que está al lado mío. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es su familia? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Y qué realmente está afectándolo en el día a día? O quizás cuáles son sus aspiraciones dentro de la institución en la cual se está desempeñando. Y de acá que sea clave realmente tener una caracterización mucho más definida respecto de quiénes son los integrantes de la organización, porque no solo le va a permitir a la empresa ser mucho más eficiente para resolver las necesidades que tienen las personas que trabajan ahí mismo, sino que también va a facilitar el proceso de relacionamiento y compromiso. Yo creo que esta es una base para formar una nueva relación entre la empresa y sus colaboradores, lo que veo que en el bastante corto y mediano plazo es un aporte muy potente hacia la sostenibilidad del negocio. Sin duda que la pandemia nos ha traído un montón de problemas, pero creo que en este caso hay una oportunidad muy grande para ir profundizando las relaciones y hacerlas más horizontales. Esto implica que seamos capaces de ser más empáticos, de ponernos en el lugar del otro, de derribar los prejuicios que teníamos, no solo entre aquellos que trabajamos dentro de un mismo equipo, sino que respecto de aquellos que quizás están en puestos superiores a los nuestros o en otro tipo de funciones dentro de la institución. Esta es una oportunidad también para extender este trabajo de acercamiento con los proveedores, de entender cuál es su realidad, de apoyarlos cada vez que se pueda en mejorar sus procesos y sobre todo, creo yo, en el caso de los proveedores, es pagarles los mínimos tiempos posibles, porque sabemos que uno de los grandes problemas que tienen los proveedores es recibir el pago por los productos y los servicios entregados en los tiempos que ellos requieren para estar operando de manera efectiva. Y un último punto que me gustaría tocar respecto a lo anterior, creo que hay un desafío muy grande en torno a la comunicación, y a la comunicación en un muy amplio sentido de la palabra. Creo que históricamente las empresas y los empresarios se han mostrado como un grupo que tiene muy bajo perfil en nuestro país. En general no los vemos metidos en las grandes discusiones, a muchos optan por no intervenir, o si lo hacen a través de las vocerías de los gremios o asociaciones empresariales de las cuales participan, y la gran mayoría de los casos simplemente omiten su opinión. Pero el problema que tiene esto es que en la medida que el empresariado y sus líderes no comunican lo que realmente están haciendo, con estrategias innovadoras y con un lenguaje simple, es muy difícil conocer qué es lo que están haciendo, visibilizar todas estas cosas buenas que están haciendo, y esto claramente ha supuesto un alejamiento por parte de la empresa y el empresariado al resto de la sociedad y de la ciudadanía. Este desconocimiento de su labor ha generado que el cuestionamiento a su rol y al aporte que realmente tienen en la construcción de la sociedad sea cada vez más potente. De ahí que sea clave relevar realmente a través de la comunicación la acción empresarial.
Un ejemplo muy interesante que nosotros hemos visto en las organizaciones de la red de nuestra fundación es que se han generado conversaciones entre la empresa y sus colaboradores en torno a diversos temas, como temas ciudadanos podríamos llamarle, y que en algunos casos también han incluido a representantes de sus colaboradores. Si pensamos que estamos en un contexto de alta incertidumbre y que probablemente hacia fines de año, con todo el clima electoral y también el trabajo de la Convención Constitucional que se está desarrollando, esta incertidumbre y también la misma inseguridad de las personas va a ir creciendo, creo que es imprescindible fortalecer esta vinculación. ¿Perdón? Te perdimos, Fernanda, un poquito. Perdón, lo que me refería es que en este contexto donde efectivamente va a seguir creciendo la incertidumbre hacia final del año, por el ambiente electoral, pero también por el trabajo de la Convención Constituyente, es imprescindible que la comunicación sea una herramienta que nos ayude a anticipar problemas, que nos ayude y nos permita a ser capaces de escucharnos, pero esa escucha activa, esa escucha empática a la cual me refería, y estar también mucho más abierto a distintas formas de pensamiento. Esto también significa dar a conocer por parte de la empresa qué es lo que está haciendo diariamente, tanto a la opinión pública como a las comunidades donde están insertos. Y esto es un gran esfuerzo también que se tiene que hacer cada día. Gracias, Fernanda. Yo creo que los desafíos que nos ponen son desafíos que pueden perfectamente ser aplicables tanto a la empresa privada como a la empresa pública. Efectivamente, todos, tú nos pones un tema importantísimo en el quehacer del día de hoy, que es cómo hacernos cargo de la salud mental a partir de la pandemia y de poder ser más empático con quien está sentado al lado nuestro. Eso es un trabajo que debemos hacer en conjunto, efectivamente. La oportunidad de mejorar las relaciones con los proveedores es determinante. Desde el Estado hay esfuerzos enormes por el pago oportuno antes de 30 días, ojalá, y es algo que en donde nosotros como Estado hemos venido trabajando muchísimo en establecer criterios para el pago oportuno. Lo mismo, la empresa privada tiene que hacer el esfuerzo para poder pagar mejor a sus proveedores. Y en un último tema que tocas y que no puedo no dejar de mencionar tiene que ver con la necesidad de poder comunicarnos mejor, efectivamente, de cómo lo planteas tú en el amplio sentido de la palabra, comunicar no solo dentro de las acciones empresariales, sino como Estado, todo lo que se está haciendo en pos de mejorar el proceso en el que estamos, de poder empatizar más con nuestros colaboradores, con nuestros funcionarios públicos y podernos hacer cargo de esta época en la que nos está tocando vivir de una manera responsable. Así que agradezco mucho a Fernanda. Catalina, dejo puesta la misma pregunta. ¿Qué rol puede desarrollar la empresa en apoyar la aceleración de la recuperación económica y la reactivación del empleo? Ok, ahí quiero retomar, por supuesto, también las palabras de Fernanda. Estoy muy de acuerdo, por supuesto, con lo que ella ha comentado, con lo que tú has comentado ahora. Y quiero hacer énfasis en los dos puntos importantes que puso ella. El primero, que efectivamente tiene que ver con los derechos humanos y las empresas. Y también invitar a las empresas a que no vean el tema de los derechos humanos tan lejano del tema de integridad y compliance, porque al final siempre estamos para el cuidado de las personas. Hace poco en el grupo de compliance que tenemos dentro de la Cámara, donde participan alrededor de 25 instituciones, empresas grandes, hemos llevado a cabo un conversatorio justamente respecto a cómo se vincula ahora más que nunca el tema de los derechos humanos con las entidades, cómo ahora toma relevancia el tema de la protección de la salud, que es lo que decía Fernanda. Y no solamente de la salud mental, sino de la salud física, ya después de todo el tiempo que lleva un montón de gente, por ejemplo, trabajando desde casa,
y yo creo que es importante la discusión de cómo están trabajando desde casa. ¿Tienen los instrumentos necesarios para trabajar desde casa? Por ejemplo, que es un tema que pareciese tan básico, tienen una silla, tienen una luz correcta, son temas básicos, pero que al final, con el tiempo, también pueden estar perjudicando a una persona. Eso, y el otro tema, por supuesto, es el tema de incluir a los proveedores dentro de lo que tiene que ver con la instrucción, la capacitación y entregar las herramientas de compliance e integridad, porque al final hacen parte del ecosistema de la empresa. Y tratar de generar estas instancias de diálogo con proveedores, de llevarlos, de sumarlos a que logren ellos también tener medidas, a lo mejor, si son empresas más chicas, que tengan medidas más básicas para que puedan avanzar, para que puedan mitigar sus riesgos y sepan cómo también estar preparados ante una situación, por ejemplo, cuando se encuentran con una empresa pública, cómo minimizar ese riesgo, qué debo hacer, qué no debo hacer, porque muchas veces los actos de corrupción también se pueden dar porque las empresas o las personas más bien no están enteradas de cómo deben actuar ante ello. Lo hacen también por desconocimiento, porque quizás su compañía no les ha dado los lineamientos necesarios. Entonces la persona actúa por instinto, pero no por un lineamiento que tiene. Entonces yo creo que esto es bien importante, el saber comunicar. Bien, muchas gracias, Catalina. Efectivamente, yo creo que todo se debe compatibilizar para poder tener las mejores condiciones y poder trabajar a partir de una nueva modalidad, trabajando seguramente por objetivos, que es como la mayoría de las empresas y el sector público también ha enfrentado esta nueva manera de teletrabajo o de trabajar desde la casa, si se quisiera. Y cómo esto influye también en la responsabilidad que cada uno de las empresas y en el caso del Estado, del Estado brinda para que los funcionarios puedan tener las mejores comodidades dentro de lo posible para poder trabajar, se torna efectivamente parte de un derecho humano a respetar. Claudia, volvemos contigo. Cuéntanos, por favor, sobre los resultados que arrojó el Mentimeter. Bien, respecto a la segunda pregunta que trabajamos en el Mentimeter, sobre cuáles de las siguientes instituciones tienen el deber de regular a las entidades privadas en materias de anticorrupción y transparencia, nuestra audiencia nos dijo lo siguiente. El 34% respondió que la Fiscalía Nacional Económica tiene el deber de regular a las entidades privadas en materias de anticorrupción y transparencia. El 25% es cree que es deber de la Unidad de Análisis Financiero. El 18% cree que es deber de la Contraloría General de la República. Un 13% opina que es tarea del Ministerio Público y un 11% suscribe que no es tarea de ninguna de estas instituciones. Así se fue generando el panorama a propósito de esta pregunta. Perfecto. Interesante, muy interesante que la Fiscalía sea la que mayoritariamente sea nombrada en esta respuesta. Los tribunales y la Fiscalía en general ven temas de corrupción y tienen que ver temas en el caso de la Fiscalía Nacional Económica, de colusión, si bien es cierto. La UAF es una entidad importantísima que tiene también todo un sector asociado al lavado, a la búsqueda del no lavado de dinero y que las platas no se vayan a lugares donde no corresponden. Y finalmente la Contraloría, por ejemplo, por supuesto, más bien, es un gran promotor de la integridad, de la probidad y de la transparencia.
el Ministerio Público también es un actor muy importante. Ahora llama la atención que el 11% nos responde que ninguno de ellos debería hacerse cargo. Yo creo que en conjunto todos estos forman ciertos espacios y ciertos engranajes que hacen de esto un sistema de pesos y contrapesos que permite tener una institucionalidad clara y definida en materia de corrupción y de probidad, en donde debemos de utilizar estas herramientas y debemos de hacer uso frecuentemente cuando tengamos casos frente a nosotros de eventuales temas de corrupción o sí, básicamente de corrupción. Dora, sí, Fernanda. Quisiera pedir la palabra. Me llama mucho la atención esta respuesta, porque creo que falta una opción que se llama depende. Creo que cuando hablamos de regulación y qué organismo público regula a las entidades privadas, creo que hay que hacer una distinción respecto de qué tipo de actividad económica o qué tipo de negocio es el que desarrolla esa entidad privada, para realmente entender cuál de estas instituciones tendría la capacidad, o sea, la capacidad de regular y realmente las facultades fiscalizadoras sobre esa institución. Dicho eso, cuando ustedes dicen, bueno, ¿cuál de las siguientes instituciones tiene el deber de regular las entidades privadas? Yo lo primero que les hubiera dicho, la misma institución, y es lo que hablamos al principio. Las empresas privadas deben tender a un ejercicio de autorregulación, de realmente ir poniéndose estándares cada vez más altos que la ley. ¿Por qué? Porque esto efectivamente, cuando tú ves que las empresas están trabajando para tener programas eficaces de prevención de delitos, ellos mismos poniéndose las reglas, evitamos la sobreregulación, que muchas veces es confusa y muchas veces lleva a conductas complicadas y que finalmente no tienen solución, pero que a ojos de la opinión pública aparecen como comportamientos cuestionables, complicados y que quedan básicamente sin resolución. Pero también, ¿por qué las empresas deben autorregularse? Porque su actividad económica es diferente a la del Estado, y ellos deben ser capaces de adelantarse con su autorregulación a las acciones que van a realizar desde su industria o sus proyecciones. Esto genera ambientes mucho más íntegros. Yo creo que la autorregulación debiera ser esa primera prioridad que debieran tener todos cuando hablamos del deber de regular. Primero autorregularnos y luego pensar, bueno, de acuerdo a la industria en la cual estoy trabajando, el tipo de negocio que desarrollo, cuál de estas es la que efectivamente tiene la capacidad fiscalizadora en torno a mi actividad. Completamente de acuerdo, Fernanda. Catalina, ahí ¿no quiero agregar algo más? Quiero complementar cortito que efectivamente, bueno, algunas de estas instituciones tienen también el deber de orientar a las empresas, entregándoles información y capacitándoles, pero siempre también en un tono que va hacia la prevención de la corrupción. Es decir, antes de que se cometa un acto, ese es el material que pueden encontrar en estas instituciones. Sí, yo también diría que en el caso, por ejemplo, de acciones importantes que se han hecho a lo largo del tiempo, tiene que ver como, por ejemplo, el Consejo para la Transparencia a nivel central y a nivel de municipios, trabaja en todos los temas de protección de datos y los procesos de compra y compliance y transparencia. Yo creo que también es un rol muy importante el que juega el Consejo para la Transparencia dentro de este esquema de materia de prevención y de lucha contra la corrupción y la integridad. Claudia, toma tú la palabra, presentas la tercera pregunta del Menti. Sí, claro. Invitamos nuevamente a nuestra audiencia a ingresar a Menti, por favor, y con el código 7666
7745 que dejaremos en el chat para responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los estándares en materia de integridad y compliance que debe tener una empresa para ser parte del sistema de compras y contratación? Las alternativas son A, ninguno, B, tener un código de ética, C, implementar y o participar en capacitaciones sobre integridad y transparencia, y D, tener canales éticos y o líneas de denuncia. Dejaremos ahí en nuestro chat el código de acceso para que puedan participar, y lo estamos también proyectando. Muy bien. Bueno, ahora nos gustaría traer al panel algunas preguntas que nos han hecho llegar mediante el chat. Aprovecho de saludar y agradecer a todas las personas que han estado participando esta mañana de hoy con nosotros. Sin duda alguna es una gran audiencia. Y voy a leer una primera pregunta que nos hacen llegar desde México. Nos preguntan, y es una pregunta para ambas, tanto para Catalina como para Fernanda. En pos de la competencia, dice la pregunta, ¿qué puede garantizar que el sector privado, que la mayoría de las empresas se conducen con integridad y tienen establecidos controles internos para evitar o, en su caso, reducir actos de corrupción o de malas prácticas? ¿Qué puede garantizar en el sector privado que la mayoría de las empresas se conducen bajo esos esquemas? Es que yo creo que, bueno, tomo la palabra, perdón, Fernanda. Yo creo que es difícil garantizar algo así, ¿no? Es bien difícil, casi imposible, podríamos decirlo, porque si bien pueden haber compañías que estén muy preparadas, que puedan tener su análisis de riesgo, que tengan todo el sistema de integridad y compliance con las debidas regulaciones, seguimientos periódicos, etcétera. Yo creo que hay un tema ahí súper importante, y es que siempre también lo mencionamos, y es que la corrupción y los delitos siempre van mutando. Es decir, que siempre hay gente que está viendo dónde puede cometer un acto poco ético. Entonces es difícil poder garantizar algo así. Pero es importante, sí, tener un análisis de riesgo, tener un sistema de compliance que sea vivencial, que sea una cultura ética, a lo mejor como decíamos al inicio, donde todos los colaboradores de la compañía lo conozcan, donde si tú vas a cualquier línea, no solamente a la línea gerencia, sino por ejemplo a la línea producción, a la línea ventas, incluso a los trabajadores del área administrativa, todos puedan conocer que la compañía definitivamente trabaja bajo esos lineamientos, que existe esa cultura ética. Yo creo que más que garantizar es el comunicar eso, y obviamente a los proveedores. Fernanda. No puedo estar más de acuerdo con lo que dice Catalina. Garantizar es imposible, pero sobre todo porque acá hay un tema de naturaleza humana. Las personas cambian, las circunstancias cambian, y el comportamiento humano tiende a ser bastante poco predecible. Pero implementando buenas estrategias y buenos planes podemos minimizar el riesgo de incurrir en prácticas o conductas antiéticas. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes. Esto es una labor de todos los días, cada día, y de cada persona. Nosotros no podemos esperar que venga el encargado de prevención del delito o que venga el oficial de compliance y nos esté recordando una vez al año que existe un código de ética. O también tenemos que entender, si tenemos un canal de denuncia en nuestra organización, ¿para qué sirve? Y que realmente, si yo quiero usarlo, me garantice confidencialidad y anonimato. Que yo tenga la seguridad que al usarlo voy a estar protegido de, por ejemplo, algún tipo de represalia, que me dé la confianza de usarlo. Pero por otro lado también, y es algo que no es tan difícil de implementar y que tampoco tiene tantos costos, es conversar.
abrir espacios de diálogo entre los integrantes de la organización. Y no solamente entre los equipos que trabajan usualmente juntos, sino que entre miembros de diferentes áreas, de diferentes equipos, incluso ahora a través de estas vías que tenemos de videoconferencia, podemos hacerlo incluso con otras divisiones de nuestra organización que pueden estar fuera de Santiago o en otros lugares bastante más alejados del país. Nosotros podemos conversar y podemos intercambiar también nuestras preocupaciones respecto de qué cosas estamos viendo que podrían ser potencialmente de riesgo o con quién estamos teniendo un problema. Finalmente, quedarse callado, lo único que hace es ir poniendo como una especie de manto oscuro sobre una potencial conducta de riesgo. Lo que tenemos que hacer es atrevernos a hablar. Y también yo creo que hay un tema muy importante, la comunicación. La empresa debe siempre estar trabajando en comunicar cuáles son sus planes, explicar por qué está haciendo las cosas que está haciendo. Acá hay un rol fundamental desde los liderazgos en que para lograr el real compromiso hacia lo que se está haciendo, la gente entienda el objetivo, entienda el para qué, entienda que finalmente eso que me están pidiendo hacer está alineado con el propósito de la organización. Y eso hace que también yo diga, bueno, si esto está realmente alineado, yo me comporte de la manera que también se espera que yo actúe, y eso definitivamente reduce las posibilidades de incurrir en conductas antiéticas. Bueno, y finalmente la capacitación. Como decía Catalina, como han dicho también acá, la regulación cambia a cada rato. Los seres humanos somos tremendamente creativos para inventar problemas nuevos y muchas veces la regulación es más bien reactiva respecto de la realidad. Entonces, estar capacitándonos, estar conversando y estar comunicando es una tarea de todos los días. Sin duda alguna. Sin duda alguna, el cómo llegar transparentemente y abiertamente a los colaboradores, comunicando, en donde todo el mundo se sienta parte del quehacer y se sienta parte de una misión y una visión de empresa y de sector público que le permita ser parte de este grupo. La comunicación es sin duda alguna uno de los pilares fundamentales. Yo quisiera, hay un par de preguntas, más. No sin antes quisiera agradecer las más de 260 personas que tenemos conectadas en este rato, en este momento. Conexiones desde México, Perú, Honduras, Panamá, Colombia y diferentes lugares de Chile. Agradecerles muchísimo su participación. Hay una pregunta para Catalina y Fernanda en el chat que dice relación con cómo se selecciona a la élite de las corporaciones de manera que sean íntegras y puedan liderar la autorregulación. No sé si Fernanda... Perdón, no entendí muy bien si se refieren a los gerentes o a los encargados del tema de ética y compliance. No, yo creo que la pregunta tiene que ver más bien cómo se elige o cómo se selecciona a los gerentes o a los directorios en las empresas o en las corporaciones de manera de que sean íntegras estas elecciones y que puedan liderar de manera ética la organización. Bueno, eso es bien complejo también, ¿no? Yo creo que va bien alineado también con el tema por supuesto, de recursos humanos. Yo sé que existen algunas herramientas que logran medir un poquitito cuál es el comportamiento de las personas. Sé que existen herramientas, pero claro, son herramientas que están al final diseñadas para compañías muy, muy grandes. Sin embargo, y vuelvo a retomar lo mismo que decía a lo mejor en la primera pregunta, es difícil garantizar que una persona que tú contratas pueda ser todo lo ética que tú quieres que sea. Ahí, bueno, a lo mejor Fernando me va a complementar, pero siempre todos los seres humanos tendemos a ser un
un 5% poco éticos y un 5% éticos. Entonces es difícil llegar a un equilibrio porque todo se balancea de acuerdo a la situación que está viviendo la persona. Hay que pensar en eso, qué situación está viviendo, qué situación vive la compañía, qué situación vive la persona, y ahí se va equilibrando todo. Entonces es muy difícil poder garantizar que una persona va a ser al 100% ética. Perfecto. Sí, efectivamente, o sea, estoy de acuerdo que no se puede garantizar, pero sí creo que hay diferentes criterios que pueden ayudar en tener selecciones de profesionales que podrían predecir un comportamiento deseable e íntegro. La trayectoria, sus estudios, cómo ha salido evaluado de sus diferentes trabajos. Sin embargo, creo que hay un tema clave y funciona para cualquier tipo de cargo. ¿Qué es lo que esperas de mí? Que eso esté súper claro. ¿Qué es lo que esperas de mí? ¿Qué es lo que espera esta empresa de todos sus colaboradores? ¿Cómo esperas que desarrollemos nuestra actividad y con qué tipo de herramientas? ¿Con quiénes debo hablar o a qué tipo de instrumentos debo recurrir cuando tengo alguna inquietud o duda? El conocer los procedimientos, tener la información clara, eso es fundamental. Pero por otro lado, cuando hablamos de liderazgo hoy día, de gobierno corporativo, de directorios, de alta gerencia, una forma, creo yo, de trabajar quizás la integridad tiene que ver con la diversidad. Y aquí no hablemos solamente de diversidad de género, sino que hablemos de tener equipos que son realmente multidisciplinarios, con historias de vida diferentes, con carreras profesionales de rubros diferentes, con formaciones diferentes que son capaces de sentarse a discutir y que a la hora de tomar decisiones van a ser capaces de ver las diferentes aristas. Y también a la hora de analizar un problema van a ser capaces de levantar la voz. Eso es clave. Y la diversidad, esa es una de las ventajas que tiene. Cuando los equipos tienden a ser muy uniformes, o tienden a ser tremendamente similares respecto a su formación académica, profesional o incluso socialmente muy parecido, es cuando la gente tiende a quedarse callada o aceptar la primera opinión que viene. Así que ahí hay un desafío gigante, el de la diversidad, el de los equipos multidisciplinarios, para realmente encontrar a través de nuestras opiniones y nuestras visiones diferentes los contrapesos que nos ayudan a prevenir conductas antiéticas. Perfecto. Se relaciona mucho con una pregunta que nos hace una persona de la audiencia y que es parte de lo que estás planteando, Fernanda, y dice cómo se relaciona la integridad con la perspectiva de género. Yo creo que has respondido ya a esa pregunta, sin duda alguna, en términos de cómo no solamente a partir del género, sino solo de todo el quehacer organizacional, la integridad pasa a ser un tema o es un tema relevante dentro de las organizaciones, debe ser un tema relevante de las organizaciones. No sé si quisieras agregar algo más respecto a la perspectiva de género e integridad. Creo que el género no es determinante en ningún caso o un factor que va a predecir comportamientos mayor o menormente éticos por parte de una institución o por parte de un grupo humano, en ningún caso. Lo que yo sí creo que ayuda a tener equipos equilibrados, no solamente en la toma de decisiones, sino que en su funcionamiento, es la diversidad. Y la diversidad es, como decía antes, de género, de orígenes culturales, de raza, de formación profesional, de religión, y de prácticamente todos los aspectos que uno se puede imaginar. De nacionalidad, mira el caso acá, o sea... Sí. Bastante evidente. Sí. Hay una pregunta que nos hacen y que quisiera que la respondieran las dos, y que tiene que ver con que nos preguntan qué pasa con las sanciones a las personas corruptas.
La pregunta está orientada a la sanción social, la sanción criminal. Sanción criminal, efectivamente, sí. Uy, ahí lamentablemente mi respuesta vuelve a ser depende. Depende del tipo de acto o sea, depende del tipo de delito que cometió. Y ahí la ley es súper clara respecto de tipificar sanciones respecto a la gravedad del hecho. Yo creo que hoy día también hay que poner atención al proyecto de ley de nuevos delitos económicos, que ya acaba de pasar su segundo trámite en el Congreso, que por ejemplo, en el caso de la actividad empresarial, introduce más de 70 nuevos delitos económicos y que ayudan a regular la actividad empresarial. Pero no pensemos siempre desde el punto de vista de cómo me van a castigar si hago las cosas mal. Pensemos cómo cambiamos realmente la cultura, la mentalidad de las personas para que actuemos bien desde el convencimiento interno, de que las cosas hay que hacerlas bien porque es lo que yo creo que se debe hacer y no porque me va a caer el peso de la ley o voy a terminar, digamos, encerrado en la cárcel o pagando multas millonarias por un comportamiento antiético. Yo creo que ahí tenemos que cambiar un poquito nuestra forma de plantear la sanción, que siempre, o sea, tenemos que hablar más en positivo, es decir, cómo educamos, cómo capacitamos para reforzar comportamientos deseables, más que cómo creamos sanciones para aquellas transgresiones. Perfecto. Catalina, no sé si quieres agregar algo. Sí, sí, al final tiene que ver con el fortalecer las legislaciones, que eso creo viene en camino, y creo también tiene que ver un poco con el tema de la reputación de la persona o de la compañía. Y es a lo mejor lo que hablábamos al inicio de la conversación, donde cada vez más la sociedad está pidiendo o solicitando unas exigencias más altas respecto a temas de integridad, transparencia y corrupción, y donde quienes no se comportan de esta manera también creo que tienen un golpe reputacional en la sociedad que es bastante grande, ¿no? Y generan un rechazo importante. Entonces yo creo que tiene que ver con eso también. Perfecto. Muy bien, muchas gracias a ambas. Damos ahora paso a que Claudia nos cuente los resultados del tercer Menti para poder comentarlo. Perfecto. Vamos a revisar los resultados de cuáles son los estándares en materia de integridad y compliance que debe tener una empresa para ser parte del sistema de compras públicas. Bueno, los resultados que, de acuerdo a la opinión de nuestra audiencia, son: el 35% cree que implementar y/o participar en capacitaciones sobre integridad y transparencia. Ahí se enfoca el grueso de las respuestas. Luego, el 30% cree que tener canales éticos y/o líneas de denuncia. Un 24% respondió tener un código de ética y un 11% ninguno. Esas son las respuestas de nuestros invitados quienes están siguiendo nuestra transmisión. Bueno, sin duda alguna, muchas gracias, Claudia. Sin duda alguna, el trabajar con estándares éticos en materia de compras públicas es una gran preocupación para todos los que estamos en el Estado. Los códigos de ética son muy importantes. Los canales de denuncia, Chile Compra tiene implementado un canal de denuncia con reserva de la persona que hace esa denuncia. Hay instancias en donde nosotros, existe el Observatorio de Compras y Contrataciones, donde se pueden establecer denuncias, y estas denuncias nosotros las hemos canalizado, ya sea a las fiscalías, a la Contraloría, a los entes que corresponden,
pero sin duda alguna necesitamos avanzar más en temas de denuncia, necesitamos seguir avanzando en los temas de capacitación. Nosotros como Chilecompra hacemos esfuerzos muy grandes en temas de capacitar a todos los funcionarios públicos en el uso apropiado del sistema de compra y contratación. Recordemos que este es un sistema en donde se transan alrededor de 12.000 millones de dólares, un 4% del Producto Interno Bruto, donde hay 850 empresas del Estado que son las que transan permanentemente con 107.000, 110.000 proveedores y por lo tanto es el mercado más grande que existe en Chile en términos de relación proveedor-comprador y que sin duda alguna no está abstraído de tener problemas en materia de corrupción y en materia de transparencia y probidad. Lo hemos visto en casos bastante recientes y que permanentemente salen en la prensa. Por lo tanto, es un deber tanto de la Dirección de Compra y Contrataciones, el establecer mecanismos siempre claros para que la cancha esté bien reglada, pero también es una gran responsabilidad como planteaba Fernanda, desde la individualidad y después desde la grupalidad, el poder manejarse con estándares éticos y de transparencia entre el sector público y el sector privado. Fernanda, no sé si quieres agregar algo más. ¿O Catalina? Bien, solamente, bueno, mencionar que bien por el 35% que dice que deben implementar o participar en capacitaciones, yo creo que es importante porque al final es un ecosistema también, ¿no? Entonces deben tener algún conocimiento de los lineamientos para tener un sistema de integridad. Hay muchas herramientas. Bueno, hay varias instituciones que tienen herramientas que les pueden apoyar en esto. De hecho, junto con la Alianza Anticorrupción el año pasado y en unos conversatorios realizamos algunos materiales que son, por ejemplo, las bases de un sistema de integridad, que son 7 puntos básicos y bien sencillos, donde incluso las microempresas podrían sumarse e ir avanzando con estos planes de integridad. Por ejemplo, el primer paso, si no me equivoco, era todo el tema del relevamiento de valores al interior de la compañía y cómo desde el directorio podían comunicar esto hacia toda la línea de la compañía. Bueno, además tenemos otra herramienta que también trabajamos con Alliance for Integrity, que son las 10 excusas más comunes que se tienen a la hora de cometer un acto corrupto y cómo lograr rebatir esas 10 excusas, como por ejemplo, cuando la gente dice, no, es que aquí siempre se han hecho los negocios así, o es que yo siempre lo hago así, o es que esa compañía siempre me pide eso. Entonces, bueno, ¿cómo poder rebatir eso? Entonces son materiales que hay en línea y que pueden leer y que pueden ayudarles también para poder avanzar en esto. Muy bien. Fernanda, no sé si quieres... Sí, ahora, perdonen que ahora pude activar el micrófono, he tenido algunos problemitas con eso. Cuando hablamos de estándares también, claro, hablamos de planes. Uno podría decir, partamos por un código de ética, luego participemos de capacitaciones, después instalemos nuestro canal de denuncia, o hagamos todo de una vez. Pero sí creo que también es clave medir cuál es la percepción de riesgo y también cuál es la percepción que tienen los colaboradores del comportamiento ético al interior de la organización. Todos sabemos que lo que no se mide no se gestiona. Por lo tanto, si no tenemos información de cómo se percibe que está nuestra cultura de integridad al interior de mi organización, de mi empresa, es muy difícil poder crear planes que sean realmente eficaces a la hora de producir cambios. Y esto también tiene que ver con ser más inteligente a la hora de asignar los recursos, de saber realmente, bueno, ¿voy a hacer capacitaciones o voy a instalar, por ejemplo, el canal de denuncia? O quizás debo
preocuparme mejor de cómo estoy comunicando al interior de mi institución. Y para eso nosotros contamos también con una herramienta que ya lleva 15 años de aplicación y que es el Barómetro de Valores e Integridad Organizacional. Este es un instrumento que nos ha mostrado que aquellas empresas y organizaciones, porque no es solamente para la empresa privada, cualquier institución se puede medir, aquellas organizaciones que se miden con periodicidad van mejorando la percepción del comportamiento íntegro, se va mejorando esa percepción que tienen los colaboradores de la integridad al interior de la organización. Y hay una sensación, o sea, y se percibe también que la posibilidad de incurrir en conductas antiéticas de riesgo es mucho menor. Muy bien. Una última pregunta para las tres, creo yo, que la hacen desde los colegas de Honduras, y dice: ¿cómo motivar a la empresa privada para entrar en temas de anticorrupción y ética? Dice, en vista que para subsistir ellos deben vender y algunas veces lograrlo de cualquier forma, haciendo a un lado la ética y la moral. Considero que es muy difícil lograrlo. En Honduras se exige que las empresas se suscriban a ONCAE, donde se deben cumplir algunos requisitos para poder vender al Estado servicios o bienes. Yo voy a contestar primero esta pregunta porque me parece interesante para nosotros desde el mundo de las compras públicas, en donde nosotros como sistema de compra y contrataciones y como dirección de compra y contrataciones en todas nuestras bases de licitación establecemos los pactos de integridad como una forma adecuada de trabajar claramente con las empresas en materia de anticorrupción y ética. Y estos pactos de integridad nos permiten tener tener el espacio y tener los acuerdos sobre materia de transparencia y probidad de una manera muy clara dentro de cada uno de los procesos de compra. No sé si desde los espacios en donde tanto Fernanda y Catalina están, utilizan los pactos de integridad o alguna otra herramienta parecida. A mí la pregunta me pareció un poquito complicada, porque cuando decía que a veces no se puede evitar. Bueno, yo creo que el ser humano en su naturaleza tiene la libertad y la voluntad de decir hasta dónde llego, dónde paro, qué hago y qué no. Por eso lo que hablábamos antes, ser íntegro es una decisión que parte por el convencimiento personal. Efectivamente, nos podemos apoyar en instrumentos, podemos apoyarnos en estos pactos de integridad, pero, y también acá en Chile se ha demostrado, con varios casos que se han llamado los casos de corrupción porque tenían programas de compliance de papel. ¿Qué saco yo con tener instaladas capacidades, herramientas, capacitaciones y tener un maravilloso código de ética y otros reglamentos que regulen prácticamente todo lo que se hace en la empresa si al final los metí en un cajón y ahí quedaron y nadie los conoce o no entienden para qué sirven? Pero sí yo creo que es clave entender que nosotros tenemos la libertad para decidir hasta dónde llegamos, dónde paramos y efectivamente ser el primero en decir, hasta acá no me llego, hasta acá no me paro, no voy a, o sea, tengo que hacer negocio, pero lamentablemente no voy a ceder en este tipo de condiciones. Es duro, una decisión súper dura, pero es parte del trabajo que se tiene que hacer para tener economías que se desarrollan en ambientes sanos, personas que ayudan a construir una sociedad más comprometida, pero también que mira hacia el bien común de todos sus integrantes. Saltarnos el individualismo y saltarnos también esas tentaciones a saltarnos la cola, como decimos acá en Chile. Sí, efectivamente. Catalina, ofrezco la palabra, ya nos estamos acercando hacia el final de este webinario. Les ofrezco la palabra para hacer las últimas reflexiones que quisieran hacer. No antes, me gustaría invitarlos al próximo ciclo de estos seminarios, que el último seminario que va a ser la próxima semana, el miércoles 25 de agosto a las 12 horas, que va a ser investigación, el tema investigación y sanción frente a los hechos de corrupción. Va a estar como panelistas Jorge Aut, fiscal nacional, y la señora Lía Cabello, fiscal de la Corte Suprema.
va a moderar el señor Daniel Martorell del Consejo de Defensa del Estado, consejero del Consejo de Defensa del Estado. Así que para ir cerrando y dando ya unas palabras de reflexión finales, dejo la palabra a Catalina. Muchas gracias, Dora. Bueno, ha sido un gusto participar en este webinar, haber tenido esta oportunidad. Yo creo que es importante reflexionar respecto de cómo generar estos negocios justos y transparentes, donde definitivamente debe existir un elemento súper importante que es la integridad. Y lo que yo decía a lo mejor al inicio me parece bien importante, y es que hacer lo correcto definitivamente no debiese ser una discusión, como decía también Fernanda hace un instante respecto a la pregunta. Debiésemos actuar siempre pensando en la sociedad, en que cuando yo cometo un acto corrupto no debido, siempre estoy generando un impacto negativo a la sociedad. Eso. Claro, como todas nuestras acciones, tanto individuales como en conjunto, si son malas para todos. Muy bien, Fernanda. Ahí sí. Yo quiero agradecer la oportunidad de tener esta conversación, la oportunidad de juntar a dos organismos privados, a la Cámara Chileno-Alemana, representada por Catalina, a Fundación Generación Empresarial, a la cual yo represento, de poder tener esta conversación también entre dos sectores que a veces no se atreven a sentarse a conversar porque creen que las cosas funcionan diferente en cada lado. Al final todos tenemos los mismos desafíos, tenemos los desafíos de construir, de fortalecer, de estar todos los días pendientes de no desviarnos. Yo creo que la forma que tenemos de trabajar para realmente tener una sociedad, como preguntaban al principio, ¿cómo se hace para tener realmente una economía y un país más sostenible tanto en lo social como en lo económico? Es tener más de estas instancias de conversación, construir confianza, ser capaces de llamarnos y contarnos cuáles son nuestras inquietudes y ser capaces también de construir soluciones en conjunto. Así que quiero felicitarlos por esta iniciativa, agradecerles la oportunidad también de dar nuestras opiniones y también agradecerle a la gente que se conectó y nos dio la oportunidad y nos dio la oportunidad de ser escuchados. Muy bien, muchas gracias. Catalina. Muy bien, sí, yo también quiero efectivamente agradecer a la Alianza y a todo el equipo técnico que está detrás, quienes también hacen parte de que esto funcione bien y que lleguemos también de alguna manera a tantos países. Así que muchas gracias de nuevo por estas iniciativas. Yo creo que es importante generar estos pactos de integridad, seguir conversando, seguir, como decía Fernanda, pensando en que el tema integridad es un tema donde todos podemos aportar siempre algo, no solo las empresas desde lo privado, sino las empresas públicas, las instituciones del Estado, y al final todos como sociedad tenemos algo que hacer. En vez de siempre, claro, pasa mucho que nosotros delegamos, ¿no? Y criticamos de alguna manera, decimos, mira, es que allá esa empresa estatal, allá esa municipalidad, allá ese alcalde, allá. Pero bueno, yo como persona, como sociedad, ¿qué estoy haciendo? ¿Me estoy comportando de manera ética? O a lo mejor cuando tengo que hacer la cola, estoy allá yéndome de primeras cuando no me corresponde, por ejemplo. Entonces, yo creo que es la invitación a eso, a incluirnos todos dentro de la integridad para, ahora que tenemos, por ejemplo, esta oportunidad de la nueva Constitución, bueno, yo creo que todos los constituyentes tienen un rol súper importante que juegan, las instituciones tienen un rol importante, pero nosotros como sociedad, bueno, también tenemos un momento donde podemos cambiar para mejorar.
Muy bien, muchas gracias. Con esto damos término a este espacio de reflexión en donde yo también agradezco muchísimo a la Alianza Anticorrupción, a la Contraloría General de la República, a todos los participantes, a Catalina, Fernanda, Claudia, a todos los que han estado apoyándonos en este espacio. Me voy con una reflexión que tiene que ver básicamente con un grupo de conceptos que fueron dándose a través de la conversación. El generar un compromiso de cultura de integridad y probidad es algo relevante en todas las organizaciones. Como la empatía debe estar rodeada de todas las acciones que nosotros hacemos en un estado en el que hoy estamos frente a una pandemia y necesitamos a nuestros colaboradores con una salud mental coordinada, regulada, establecida. Cómo la comunicación, comunicar es la forma a través de la cual la probidad y la transparencia se transmite hacia los organismos y dentro de las organizaciones. Más transparencia, más diversidad en los equipos, cómo la integridad se da a partir de la diversidad de los equipos. Cómo medimos la percepción de los riesgos es algo que quedó en esta sesión como un tema interesante para poder conversar seguramente en otro seminario, y cómo desarrollar instrumentos que nos permitan apoyar a aquellos que no están más cercanos de los temas de probidad e integridad, como pueden ser los pactos de integridad o otros instrumentos como los códigos de ética. Así que nos queda mucho por hacer. Aún estamos trabajando, yo creo, muy fuertemente en todos estos aspectos, pero sin duda alguna esto es un desafío enorme para tanto el sector privado como el sector público. Yo agradezco mucho a todos los que estuvieron aquí presentes y por esto doy por cerrada la sesión de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.